Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ernesto Panamá de nuevo con ustedes para leer la columna semanal del periódico digital Contrapunto. En esta oportunidad, la columna se titula Para borregos. La época de polarización iniciada en los años 60 y 70 contrastaba con el desarrollo económico que El Salvador por primera vez en su historia alcanzaba. La propaganda de odio de clases en esa época debilitaba la sociedad salvadoreña. Las personas que militaban en ese entonces en la derecha llamaban masa a aquellas personas que marchaban vandalizando comercios, manchando paredes, quemando buses, y cuando éstas se volvían violentas debían ser reprimidas por las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad. Durante este periodo, empresarios, comerciantes, industriales, banqueros, militares, políticos asalariados y tontos útiles como su servidor, consideraba a la masa sus enemigos. Dentro de la masa, algunos eran asalariados, el resto no sabía por qué se les utilizaba. Al final fue desembocar en la guerra que duró 20 años. La situación cambia después de febrero de 2019. Profesionales, empresarios, banqueros, comerciantes, terratenientes, asalariados políticos pasan a ser la masa, los que obedecen órdenes. Y la polarización ya no es local. La polarización se lleva a cabo con una campaña a nivel mundial. Esta masa minoritaria recibe órdenes, pero no sabe quién la da, pero la sigue. En los años 60, 70, los gobiernos eran
impuestos desde el extranjero y gobernaban con asociados vendepatria pertenecientes a la minoría oligárquica. En el 2019, democráticamente empiezan a ser relevados del poder y este relevo se consuma tras la elección de la Asamblea Legislativa en el 2021, perdiendo entonces ellos el poder del control de los tres poderes del Estado. Es importante saber por qué la masa minoritaria actúa de esta forma y obedece órdenes a través de la prensa internacional. Ellos siguen siendo objeto de lavado de cerebro a través de los medios de prensa que son manejados por intereses corporativos multimillonarios. Esta predisposición a obedecer tiene décadas de venirse implementando en nuestras metas y le dicen que ellos solo pueden sobrevivir dependiendo de la élite mundial económica. Esta minoría de empresarios, comerciantes, profesionales, asalariados, políticos, aceptan medidas dictatoriales propias de un régimen comunista al que en los años 60 y 70 ellos decían oponerse. Una de estas prohibiciones les dice a través de la prensa que no deben leer cierta información y ellos obedecen ciegamente. Esta es no quizás la primera, pero es una situación grave, puesto que la aplicación de esta orden intenta ser a nivel global. ¿Cómo actuaría un gobierno mundial establecido? Diciéndole a todos los ciudadanos del mundo lo que deben aceptar, lo que deben leer, lo que no deben hacer, porque ellos, el gobierno mundial, tomará las decisiones que sean de beneficio para ellos. Al impedir que el ser humano tenga autodeterminación, que decida qué leer, qué no leer, qué pensar, qué no pensar, ese día de humano pasa a ser borrego. Consentir que su destino, el de su familia,
el de la sociedad, el de su nación, sea dirigida por personas que ni siquiera jamás han puesto un pie en su país. Estos señores pertenecen al 1% de la población mundial, la élite más rica de la sociedad. Si esto hubiese tratado de ser implementado en 1989, antes de la caída del muro de Berlín, el mundo se hubiera levantado protestando y alegando que esa medida autoritaria es comunista, propia de un régimen totalitario. El problema es que en el 2021, quien la propone, quien la dicta y obliga a que se ejecute, son los países capitalistas, aparentemente liderados por un decadente Estados Unidos y seguido al pie de la letra por los países occidentales, Europa, Canadá, Australia. Debemos, la humanidad, someternos a una dictadura global. Debemos renunciar a tomar nuestras propias decisiones. Cada quien tiene la respuesta. El análisis indica que los mandatos autoritarios parecen emanar de la OTAN y el Departamento Europeo. Esas entidades deciden que debe impedirse al medio noticioso ruso que sea transmitido y difundado en los países del mundo. Extraño es que Macron, Scholz, Sánchez, los depuestos Macri y Johnson, dirigentes de sus naciones, aceptan con beneplácito que sus ciudadanos no tienen capacidad de raciocinio, que debe prohibírseles conocer la información del otro, de la otra cara de la moneda. Dictadura. ¿Por qué? Porque la información que te dan debes creerla y someterte a ella, sin importar cuánto a tu grupo familiar lo llegue a aceptar. El ensayo de establecer un gobierno mundial, debes saberlo, que viene ensayándose desde hace décadas. Pero este se hace a través de la conformación de organizaciones militares
y democráticas. Militares como la OTAN, democrática como el Parlamento Europeo, en la que los ciudadanos aportan el dinero para sostenerlas, pero las decisiones tomadas por la OTAN y por el Parlamento Europeo deben ser acatadas por los ciudadanos de todos los países involucrados. Y eso es violación a la soberanía de esas naciones. Esto se llama dictadura y era el sistema que el comunismo pregonaba. La OTAN y el Parlamento Europeo dictan medidas. Las consecuencias: el gas sube un 500% y no hay en Europa gas suficiente para pasar el próximo invierno. ¿Quiénes sufren? ¿Tus asalariados en la OTAN o en el Parlamento Europeo? ¿O tú, ciudadano común, que tendrás que estar abrigado dentro de tu casa junto a tus hijos por las decisiones que ellos tomaron inconsultamente? Elegimos gobiernos, pero no tienen derecho a decidir sin consultarlo. El ensayo global es sigiloso, viene oculto en entidades que dicen defendernos de la agresión soviética, que dicen velar por el sistema democrático. Patraña. Son entidades que maneja a través de sobresueldos la élite más rica del planeta. En borrego te conviertes cuando aceptas ciegamente las órdenes de alguien y te privas de informarte y tomar tus decisiones. Aceptas que la propaganda siga dirigiendo tu vida. Cuando expones a la masa minoritaria a conocer información que le resulta prohibida, así se expresan. Gobierno de Rusia, no medio de información, es propaganda. ¿Quién se lo dijo? La prensa. ¿Quiénes acataron la orden de velar el medio noticioso RT de todos los países europeos? Sus presidentes y primeros ministros. Los que te creen incapaz de decidir tu destino. 2 ya fueron retirados de sus gobiernos por incapaces, por someter a su nación a perder su nivel de vida. Johnson y Macri ya no están en el poder.
Obedecen los borregos ciegamente sin saber quién da las órdenes. Pudiera ser un sargento en el Pentágono o un burócrata de tercera categoría en el Departamento de Estado que decide que si que decide que lo que informa la empresa RT de noticias va a dilatar que la noticia nuestra, la mentira, haga efecto. Pero ellos incluso tienen miedo de leer esa información. Esa propaganda de más de 5 décadas viene debilitando nuestras cualidades, nos hace aceptar cosas que antes rechazábamos. Pero como ellos nos dicen, ¿quiénes? Ni saben, porque su conocimiento es superficial y llegan a saber hasta de la izquierda y la derecha. No que hay poderes superiores que financian a la izquierda y la derecha para aprovecharse ellos de arriba y que los de abajo comamos o no comamos. Pero la actual masa se creen superiores porque tienen un título universitario, porque tienen un negocio y empleados. Y es triste, pero no se dan cuenta que ahora ellos son los que aceptan órdenes, los borregos. Este es el mal que actualmente nos aqueja y afecta principalmente al 3% de la población aquí y al 1% a nivel global, que se niegan a rendir su sistema unipolar caído en desgracia. Por si no lo sabías, este sistema unipolar empieza a formarse desde los años 30, después de la Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Han acumulado tanta fortuna fabricando armas que fueron capaces de financiar la recuperación europea y empezar a dominar el mundo. ¿Sabes cuáles son sus métodos de enriquecimiento? Usura, endeudar naciones, crear guerras, que esas armas maten a personas para ellos ganar dinero. ¿Es eso capitalismo? Si eso es, me da asco, porque nos engañaron con esa cantaleta para alcanzar el poder que ahora tienen. Y además nos han explotado. La miseria en el mundo avanza. No hay naciones
desarrolladas en Sudamérica ni en África, y en Asia muy pequeños ejemplos. El sistema que conocimos como capitalismo ha fracasado. Pero, como dicen, el péndulo va y viene. La que fuera Massa en los años 60 y 70 es en el 2022 la que ahora rechaza la propaganda del engaño, toma conciencia y decide buscar su propio destino sin importar los riesgos que deba enfrentar. La masa es ahora dirigencia y nadie la dirige su conciencia, las decisiones que toma cada uno. Pero ellos ya nos informan de la perra gráfica, de la mentira, del que fuera. Ellos ya nos informan de la Ellos ya no se informan de la perra gráfica o del diablo hoy. Ellos se informan del internet. Nadie les dice qué o no escuchar. Están expuestos a las dos vías de información, pero los que deciden son ellos. Es su conciencia, su instinto, lo que creen que va a beneficiar a su círculo familiar y por ende a la sociedad salvadoreña. Gracias a la masa, el 3% tiene hoy un gobierno honesto que trae prosperidad al país, seguridad, salud. El 3%. Ahora, gracias a la masa, al 97%, al voto del pueblo, tiene ahora un gobierno honesto que ha mejorado el sistema educativo, el sistema de salud, la seguridad, ha aumentado nuestro nivel económico y nos encaminamos al despegue de una nación próspera. ¿Te queda alguna duda de que la mayoría tiene razón y que el 3% está equivocado? La unipolaridad que nos gobernaba antes está en decadencia. La multipolaridad, la del 97%, será la que en el futuro gobernará al mundo. Pero te advierto, esto no sucederá de la noche a la mañana. Tomará tiempo. Habrá guerras, hambre, porque el negocio de quienes no desean perder el poder es crear conflictos.
y están decididos a que seas borrego, no a que goces de tus libertades. El comunismo dicta, obliga. Eso es contrario a la naturaleza humana. Por eso fracasó. Y quienes ahora dominan al mundo nos engañaron creyendo que representaban la democracia, el libre comercio, y al final resultan ser comunistas, resultan ser quienes desean un régimen mundial en donde tu país sea colonia, que acepte sus dictados, porque ellos manejan la plata, ellos la imprimen, ellos le dan a sus aliados créditos al 0% o a intereses negativos y te los cobran a ti. Ellos quiebran y tú pagas la deuda bancaria. Pero no pagues tu casa y tu casa te la quita el banco. Este sistema no debe continuar. Se va a transformar. Recuerda, el poder reside en el pueblo. No le damos derecho a ningún gobierno electo con nuestro voto a que tome decisiones que nos afecten. La batalla es dura, difícil y la vida se arriesga, pero la libertad de decisión de la humanidad vale la pena. Gracias, hasta aquí por ahora. Los invito a darle like o dislike a esta transmisión, a compartirla o no compartirla. Es tu decisión. Lo mejor en este día para ti y tu familia. Hasta pronto.